Antes de proseguir con lo que sigue, eh, que sería explicar que de los dos posibles anómeros que se producen, que son la alfa de glucopiranosa, que es la que vemos ya aquí en su proyección de Howard y en su forma de silla, en su conformación de silla, y que la otra que puede ser posible es la beta de glucopiranosa, que también tendrá una conformación de silla. La única diferencia que tendrá es que este OH aparecerá en forma ecuatorial en una de sus conformaciones. Veremos entonces que si analizamos ambas conformaciones de los anómeros, eh, nos podremos dar cuenta que la estructura más estable va a ser la correspondiente a la beta de glucopiranosa, ¿sí? Que de las dos estructuras, de las dos conformaciones silla que posee, la más estable es esta, ¿sí? Notan la nomenclatura que está acá abajo, indicando que el extremo 4 está arriba y el 1 abajo en la estructura de silla. Si ustedes hacen la conversión a la otra conformación, bajará este extremo y subirá el otro. Por eso dicen que el 1 está arriba y el 4 abajo. En este caso estarán todos los grupos voluminosos en la ecuatorial, siendo esta la conformación más estable y la de mayor presencia eh, dentro de la estructura, ¿no? del azúcar. O sea, cuando tenemos la glucosa en forma abierta y adopta la conformación silla, ¿sí? En una estructura cíclica, dentro de los dos anómeros que se pueden formar, el que se forma en mayor proporción es el anómero beta, dado que en una de sus conformaciones posee todos sus grupos en la ecuatorial y la conformación más estable. Ahora, está bueno para esto hacer el cuento completo, y es lo que intentaré hacer eh, en el papel, ¿sí? Si nosotros hacemos como recién, partimos de la estructura abierta de la glucosa, donde tenemos esta estructura, serie D, recuerden que están alternados los grupos oxidrilos y el resto se completa con hidrógenos, ¿sí? Eh, y luego de hacer los dos cambios que indicarían la rotación en torno al enlace simple que está aquí, para dejar este grupo acá abajo, sin alterar el resto de la molécula, ya estaría preparada así para hacer entonces la formación de las estructuras cíclicas, ¿no? Donde se formará, este estará por detrás, hará un ataque, ¿sí? A este carbonilo, y recuerden, él podrá tener dos orientaciones. Podrá estar ubicado de esta manera, exhibiendo una cara, o ubicado de otra, por una simple rotación del enlace carbono-carbono entre carbono 1 y carbono 2, exhibirá la otra cara, el ataque que viene desde atrás del oxígeno, ¿sí? Y se abrirá hacia un lado o al otro, dando los distintos anómeros, ¿sí? Donde la configuración en torno al carbono 1 será distinta. Si hacemos esas estructuras, marcando la presencia del carbono 1, el 2, el 3, el 4, 1, 2, 3, 4 y el quinto, ¿sí? Ustedes tendrán acá el grupo CH2OH, aquí estará el hidrógeno, el oxígeno estará por detrás haciendo el nexo de puente. Trato de evitar la formación de vértices que indiquen enlaces. La molécula mantendrá su conformación en el resto. Conformación no, perdón, su distribución de los elementos en cada uno de esos carbonos, la quiralidad de cada carbono de esta manera. Y tendremos un nuevo carbono quiral aquí, donde en este caso, como dibujé arriba el grupo, el OH está a la izquierda. Análogamente, en la otra molécula lo que tendremos será, ¿sí?, el otro número, donde el oxígeno estará por detrás. Aquí se genera un nuevo OH que estará a la derecha, y el resto de la molécula presentará la distribución que poseía, ya que no ha intervenido en la ciclación, ¿sí? Y ahí tengo los dos anómeros, donde donde estos dos grupos están del mismo lado y estarán a la izquierda de la Howard, será la forma beta,
y esta será la forma alfa. Si grafico las proyecciones de Haworth de estas moléculas, ¿qué me encontraré? Lo que dijimos, ¿no? Todo lo que está derecho en Fisher va abajo en Haworth. Entonces tendré para esta molécula, para la beta, tendré mi pirano como base, ¿sí? Y una vez que hayamos realizado la estructura del pirano, lo que debemos hacer entonces es colocar los sustituyentes que van en este sector. ¿Sí? En cada carbono tendré sustituyentes por encima y por debajo. Entonces, mirando la estructura de Fisher, esto es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. 1, 2, 3, 4 y 5 en esa molécula. En carbono 1 tendré el OH hacia arriba, ¿sí? En carbono 2 lo tendré hacia abajo, en el 3 hacia arriba, en el 4 hacia abajo y en el 5 estará este grupo hacia arriba. Claramente puedo ver que el OH va hacia arriba, estoy en una estructura de beta de glucopiranosa, como dije que había graficado, ¿sí? ¿Sí? Donde ambos grupos están hacia el mismo lado de la molécula, del lado de arriba, el grupo voluminoso y el OH. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer, una vez que tengo esto, con la molécula alfa. Si yo hago lo mismo con la molécula alfa, pasaré a tener esta estructura. En lo único que van a diferir en qué va a ser, en la posición de este oxidilo, porque el resto de la molécula es igual. Por lo tanto, pasaré a tener esa estructura, donde se completan hidrógenos el resto de los átomos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que estas estructuras, ¿sí?, son proyecciones de Haworth que no son la estructura tridimensional real. Esto, si uno quiere analizar la estructura tridimensional verdadera, lo que debe hacer es tener en cuenta las conformaciones. Y acá viene lo de fabricar las conformaciones sillas, ¿sí? Yo tendré dos tipos de conformaciones. Tendré una conformación que vendrá dada por esta estructura, que estará en equilibrio, con la otra estructura que será de levantar este extremo y bajar este otro. ¿Sí? Y lo mismo pasará aquí. Tendrán dos estructuras que estarán en equilibrio. Si les cuesta dibujarla, nosotros los invitamos a que aprendan. Fíjense, si quieren, lo más fácil es dibujar en realidad el sector central de la conformación y después completar, si esos van hacia aquí, como son siempre picos, completar, son líneas bastante parecidas. Esto ahora tendrá que subir este extremo, completar con el gráfico de los extremos. ¿Sí? Y ahí tienen las conformaciones presentadas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que yo tengo que tratar de distribuir estos grupos que están aquí, ¿sí?, los tengo que tratar de distribuir en las posiciones ecuatoriales o axiales. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Recuerdan ustedes cómo se hacía? Podemos rápidamente explicar cómo es que se hacía este trabajo. Puedo para eso utilizarles algún modelo y presentarles cuál era una tipo regla mnemotécnica, por si no lo recuerdan. Lo podemos trabajar. Permítanme. Aquí tenemos un modelito de un ciclohexano. ¿Sí? Este es un ciclohexano. Ahí lo podrán ver completamente plano. Si yo tomo todos los sustituyentes para arriba o para abajo, podré ver la estructura completamente plana del ciclohexano. No sé si lo ven, están todas las pelotas blancas por encima, hay pelotas verdes por debajo y no está en ningún tipo de conformación, lo estoy teniendo plano, forzando los enlaces. ¿Sí? Ahora bien, nosotros sabemos que esto no es así plano, que es el dibujo como hacemos, que sería plano como en la proyección de
lo que sería un esquema de proyección de Howard, ¿no? Si yo hago en el papel esa estructura plana, estaría dibujando un tipo de proyección estilo Howard, donde vería todo plano y sustituyentes por encima y por debajo. Vería, por ejemplo, pelotitas arriba y nada abajo, ¿sí? Que sería equivalente a hacer lo que estamos haciendo en nuestro modelo aquí, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cómo sé qué cosas que están por encima y debajo, cómo ocuparán su posición después cuando haga la conformación de silla? Están todas del mismo lado del plano, ¿verdad? Plano promedio. Pues cuando yo hago una conformación de silla, supónganse, bajo este extremo y subo este otro. Todos pueden ver la silla que acabo de formar. Este extremo está más abajo, este extremo está arriba, y tengo el pedacito del medio, donde están los 4 carbonos, donde hay 2 que voy a esconder ahí de atrás. ¿Lo ven? Fíjense que hay elementos, ahora los voy a parar, ustedes lo verán desde arriba. Hay 3 que quedarán blancas en posiciones axiales que están dirigidas hacia ustedes, ustedes lo están viendo desde arriba. Este es el extremo que está para arriba en la silla y este para abajo. Verán que hay 3 en posiciones axiales y 3 que están claramente en posiciones ecuatoriales. Sin embargo, están del mismo lado del plano. Eso tienen que recordar que es porque yo el plano lo hago, por ejemplo, entre estos 3 carbonos que están acá, y veo que este está por encima de ese plano promedio que se pasa por aquí. Y lo mismo sucederá para él. Él estará entre estos 3. Entre estos 3 carbonos puedo hacer un plano y veo que ese está por encima de ese plano promedio, ¿sí? Por más que la molécula esté quebrada, yo entre carbonos, 3 carbonos, puedo formar un plano y fijarme cómo está ese sustituyente. Entonces claramente puedo darme cuenta que las posiciones, que están todas del mismo lado, se alternan en su ubicación, ¿sí? Axial, ecuatorial, axial, ecuatorial, axial, ecuatorial, ¿sí? Yo podría haber hecho que ¿qué pasa? Como se interconvierten las sillas, yo podría hacer que este extremo baje y este extremo suba. Al hacer eso, ¿sí? Al hacer ese cambio de conformación, lo único que voy a hacer es que el grupo que estaba ecuatorial pase a ser axial, pero seguirán estando alternados. Él era ecuatorial, ahora es axial, su vecino que era axial pasa a ser ecuatorial, y así, pero siempre están alternados. Como se interconvierten, yo podría empezar con ese tipo de regla mnemotécnica que acabo de explicar, igual de dónde sale que estén del mismo lado, comparando los planos que forman, ¿sí? Los átomos de carbono entre los cuales se encuentra el sustituyente que yo quiero analizar, pero lo que es claro que no importa si analizo la parte blanca o la parte verde, sucede eso. Yo tengo posiciones de tipo axiales, ¿sí? Y puedo ver sustituyentes que quedan en las posiciones ecuatoriales, ¿sí? Pero sin embargo están del mismo lado, lo que seguro es que están alternados y que después ellos, cuando cambian la conformación, si estaban, esto es algo que ya sabemos de orgánica 1, si estaban ecuatoriales pasan a ser axiales y viceversa a sus compañeros, pero siguen estando alternados. Entonces, dicho esto, lo que estamos exponiendo entonces a manera de una regla como para recordar, medio rápida, aunque ahora ya sabemos de dónde sale, es que si yo tengo este elemento, esta estructura graficada en esta forma de representación, si yo quiero pasar a conformaciones y el gráfico adecuado de esas conformaciones, las cuales serán 2, porque las sillas se interconvierten, más todos los intermediarios por los cuales pase entre este cambio, entre estos extremos, yo podría decir, ¿cómo paso esto a los elementos en mi silla? Pues bien, una forma fácil de hacerlo es decir, bueno, si yo digo que él es axial, el siguiente de arriba va a ser ecuatorial, y el siguiente axial, y el siguiente ecuatorial, y el siguiente axial, y el siguiente ecuatorial, alternados, ¿sí? Si coloco entonces a él en axial, el siguiente será en ecuatorial, el siguiente estará en axial, el siguiente en ecuatorial, el siguiente en axial y el último en ecuatorial, que responde a este que está aquí. Pero ¿qué pasa? Yo podría haber comenzado haciendo la otra asignación, que es decir que ese primer elemento en realidad no es axial, sino es ecuatorial, y hubiese estado bien también, porque como se interconvierten las sillas, si yo comienzo con él como ecuatorial, ¿sí? Si yo comienzo con esa estructura como ecuatorial, el siguiente será axial, este ecuatorial, axial, ecuatorial, axial, y lo que estaré graficando será la otra conformación, ¿sí?
Entonces, es indistinto como yo comience, total, como tengo que graficar las dos conformaciones, se van a interconvertir y tendré que graficar la otra, ¿sí? Yo podría empezar con él diciendo que es axial y asignar el resto, o diciendo que él es ecuatorial y asignar el resto. Total, estos vendrán como interconversión uno del otro. En este caso estaré graficando esta situación. Él, que era axial, pasa a ser ecuatorial, y lo mismo para el resto alternándose. Donde tenía una posición ecuatorial pasará a ser axial, ecuatorial, axial, ecuatorial, axial, ¿sí? Los elementos están del mismo lado pero alternan sus posiciones. De esa manera nosotros podemos tener una regla para decir cómo trabajar con nuestras estructuras de manera de hacer las conformaciones y ubicar los elementos de manera correcta en las conformaciones. Los elementos me estoy refiriendo a los sustituyentes, ¿sí?, que tiene un azúcar. Entonces, volviendo al caso que estábamos tratando, que era el de la glucosa, y la formación de la estructura cíclica en sus dos anómeros, donde yo tengo las proyecciones de Haworth, tanto de la forma beta como la forma alfa, la pregunta es cómo distribuyo estos sustituyentes en las estructuras, en las conformaciones de silla. Pues entonces, con ese criterio, suponga que yo comience diciendo en esta estructura que esto va a ser axial, sabemos que el siguiente de arriba va a ser ecuatorial, axial, ecuatorial, axial. Y esa va a ser una distribución. Recuerden que si se pierdan, pueden numerar los carbonos. Entonces yo sé que este es el carbono 1, el que está acá, el 2, el 3, el 4, el 5. En el 5 está el grupo CH2OH, que ahora lo ubique como axial, dado el comienzo que yo hice aquí de axial, donde está el OH. Si se fijan, el hidrógeno para arriba, del mismo lado que el OH, estará ecuatorial, pero entonces eso quiere decir que el sustituyente que está sobre el mismo carbono que tendrá será configuración axial, ¿sí? El OH estará acá entonces. Si sigo haciendo el mismo análisis, ahora el OH estará en axial y el hidrógeno en ecuatorial. Y en la siguiente posición el hidrógeno ecuatorial, por lo tanto el OH será axial. Y así ya tengo mi conformación hecha. Desde ya que cuando hago el pasaje de cambio de una conformación de silla a la otra, los elementos que estaban axiales aquí pasarán a estar de forma ecuatorial. Por lo tanto la otra conformación, ¿sí?, tendrá una distribución diferente de los elementos, donde todos los OH estarán en la ecuatorial y el grupo voluminoso CH2OH también, completando el resto con hidrógenos, ¿sí? Cuando vaya a la forma alfa podría hacer lo mismo, puedo hacer dos manias, hacer exactamente lo mismo diciendo, bueno, él empieza con axial, ecuatorial, axial, ecuatorial, axial, y distribuir los elementos, pero también lo que yo podría hacer es decir, miren, yo sé que estas dos moléculas entre sí son anómeros. Si son anómeros, son lo único que difieren la distribución de la configuración en este carbono, en el 1, que es el carbono anomérico. Entonces, quiere decir que de estas sillas para acá, la única diferencia va a ser qué posición ocupa este OH del carbono 1. Esta conformación será igual a esta con la diferencia de ese OH, ¿sí? Fíjense, ahora está axial el hidrógeno, por lo tanto el OH va a estar en ecuatorial, ¿sí? Pero el resto, si el hidrógeno es ecuatorial, el OH va a ser axial y será igual a esta molécula. Entonces puedo emular esa distribución, donde tendré todos los elementos voluminosos en las posiciones axiales, los hidrógenos ocupando las ecuatoriales, excepto en este extremo. Y lo mismo cuando pase a esta otra conformación, donde el grupo que estaba ecuatorial va a pasar a ser axial, con todo el resto igual a esto, o contrario a esto, como quieran verlo, donde los grupos estarán en la ecuatorial, los grupos voluminosos. ¿Sí? Y ahí tenemos que entonces nuestro azúcar, que estaba en su forma abierta, cuando se cicla, que forma dos compuestos, esos dos anómeros diastereoisómeros entre sí, en realidad no existen de esta forma, sino que existen en sus conformaciones, ¿sí? Y estas conformaciones tendrán mayor o menor presencia dependiendo de su estabilidad. Quiere decir que mi azúcar en forma cíclica puede estar en dos estructuras, que a su vez puede estar en cuatro conformaciones. ¿Cuál de estas será la mayoritaria? Pues eso, según los conceptos que ustedes han aprendido en Orgánica 1, tratarán de buscar la mayor cantidad de grupos voluminosos que estén ocupando la posición ecuatorial, por ejemplo, entre estas dos conformaciones. La más estable va a ser esta conformación,
dado que posee todos sus grupos voluminosos en la ecuatorial, en la posición ecuatorial donde están más libres, con más espacio, con menor impedimento estérico. Ahora, si yo me fijo de este otro lado, para el otro anómero, de estas dos estructuras, la conformación más estable va a ser esta, que es la que tiene la mayor cantidad de grupos en las posiciones ecuatoriales, a excepción del OH numérico, que solamente estará en axial. Entre estas dos, claramente esta será la preferida. Ahora bien, si esta es la más preferida, la más estable, ¿sí?, la de mayor preferencia para este anómero, y esta la de mayor preferencia para este anómero, si yo comparo ellas dos, podré decir cuál de los dos anómeros es más estable, ¿sí?, desde el punto de vista de la estructura. Y claramente podremos decir que la forma beta, ¿sí?, esta conformación silla, donde tiene todos los grupos voluminosos en el ecuatorial de la beta de glucopiranosa, es más estable que esta conformación de silla, que era la más estable del anómero alfa. Por lo tanto, es de esperar que el anómero beta sea un poco más estable que el anómero alfa, dado esta conformación que puede adoptar, ¿sí? De esa manera nosotros podemos hacer un análisis siempre. Hay algunos ejercicios en el seminario donde podemos decidir, viendo las conformaciones que forman las estructuras cíclicas, cuál es la estructura más estable. Ahora sabemos que es la beta de glucopiranosa, dado que puede tener todos sus grupos voluminosos en posiciones ecuatoriales, como lo que estamos presentando acá, ¿sí?, donde están las dos conformaciones del equilibrio, pero este equilibrio está desplazado hacia este lugar, siendo esta la conformación más estable. Y dado que la glucosa, por su configuración de cada carbono, tiene la posibilidad de tener todos sus elementos en posiciones ecuatoriales, es el carbohidrato más abundante en la naturaleza y es la conformación más abundante en la naturaleza. Así que esta es la forma de explicar el tipo de estructuras que forman las conformaciones que forman las estructuras cíclicas, y de basarnos en ellas para explicar cuál va a ser la de mayor presencia dentro del equilibrio que forman las estructuras abiertas con las estructuras cíclicas. Un ejercicio que intentamos también trabajar en el pizarrón es tratar de elucidar cuál es este monosacárido, ¿sí? Uno puede dejarse llevar al principio analizando simplemente que tiene un anillo de 5 miembros y decir, bueno, si tiene un anillo de 5 miembros, esto viene de un azúcar de 5 carbonos. Pero ojo, fíjense, sabemos que tiene un anillo de 5 miembros en esta estructura cíclica, lo que quiere decir que entonces tiene una estructura de furanosa. Pero si contamos el número de átomos de carbono, ¿sí?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, claramente vemos que es de 6 átomos de carbono, es una hexosa, ¿sí? Por otro lado, si nos miramos este carbono, lo vamos a ver con los ejercicios que siguen, igual con la explicación de qué pasa con las cetosas, pero dado que acá este carbono tiene que es el carbono hemiacetálico, ¿sí?, fíjense, OH o R, ya tiene un alcohol unido. Como tiene un hidrógeno, es un carbonilo que viene de un aldehído, por lo tanto estamos en presencia de una aldohexosa, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las aldohexosas también pueden, además de formar lo que mostramos anteriormente, que fueron estas estructuras de piranosa, pueden también formar estructuras de furanosa. Eso es, si en vez de ciclarse con este oxígeno del carbono 5, con este OH del carbono 5, lo hacen con el OH que estaba en carbono 4, ¿sí? Si uno hiciera el análisis completo de las conformaciones de estos la configuración de cada oxígeno que están acá, lo que llegaría es a la conclusión de que este monosacárido es la glucosa, la D-glucosa, que en este caso cicló para formar la alfa D glucofuranosa, ¿sí? ¿Y cómo es esto entonces para hacerlo? Bueno, pues no hay que complicarse mucho, hay que aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Si yo tomo de nuevo, voy al papel para explicarlo, y tomamos como referencia que estamos en presencia de la glucosa, sabemos que es serie D y que después alternan los oxidrilos. Lo que nosotros hicimos en los casos anteriores fue hacer anillos de pirano, teniendo como elementos el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto elemento este oxidrilo. Pero ahora yo no quiero hacer un pirano, quiero hacer un furano. Por lo tanto mi anillo tendrá 5 miembros y necesitaré 1, 2, 3, 4 miembros de los carbonos, y el quinto miembro será este oxígeno del oxidrilo que está en carbono 4.
será él quien hará la ciclación. ¿Y cómo teníamos que hacer para hacer esto? Pues este elemento tiene que estar abajo para que esté hacia atrás. Y eso lo hacíamos haciendo dos cambios. ¿Sí? Esos dos cambios que vamos a generar, ¿sí? Esos dos cambios que vamos a estar generando, fíjense que vamos a hacerlo como hemos trabajado habitualmente. Este grupo pasará para acá, ¿sí? Él pasará para allá y él vendrá para acá. Será una rotación simple en torno a ese enlace entre carbono 3 y carbono 4. Como habíamos hecho para las aldopentosas. Fíjense que si hago eso, mi molécula ahora pasará a tener el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4. Yo ahora tendré en esta posición el OH. Acá estará el carbono 5, ¿sí? Y el carbono 6, que era CH2OH. Este carbono 5, ¿qué tendrá unido? Tendrá unido, ¿sí? Un OH y un hidrógeno, ¿sí? A este después lo trabajaremos porque acá yo ahora no estoy graficando. Acá tengo una proyección de Fisher que está graficando la configuración de ese, ¿sí? De ese carbono. Pero ahora al hacer esto yo perdí eso y debo tenerlo en mente, debo mantenerlo. Eso es lo que vamos a mostrar de este tipo de ciclaciones. El resto de las estructuras, acá me quedaron hidrógeno, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estará el OH que estaba acá. Y tendré estos dos, OH aquí y OH acá. 1, 2, 3, 4, 5 y carbono 6. ¿Sí? Una vez que tengo eso, lo que yo debo saber es que él será el que hará ese ataque por allí. Así que tendré mis formas, como hemos hecho siempre, o tendré mi carbonilo recibirá el ataque por acá atrás, orientado de esa manera, o lo recibe desde atrás, orientado de esta otra. ¿Sí? Pues entonces yo pasaré a tener un carbono 1, que tendrá en este caso el OH a izquierda, el carbono 2 mantendrá el OH a derecha, el carbono 3 lo tendrá a izquierda, ¿sí? 1, 2, 3, y en el 4 yo tendré el hidrógeno aquí, el grupo CHOH, CH2OH, que es el resto más grande, queda un resto más grande ahora unido en un pedazo de la molécula, y el oxígeno que estará ciclando por detrás luego de hacer el ataque. Y de manera análoga tendré mi otra molécula, donde el OH del carbono anomérico estará a derecha, formando el otro anómero, y el resto de la molécula tendrá una distribución similar. ¿Sí? Teniendo los dos anómeros, donde claramente acá tendré este grupo a izquierda que estará arriba en Howard, del mismo lado que el voluminoso, y esta será la forma beta de la glucofuranosa, ¿sí? Y esta será la forma de la alfa de glucofuranosa, ¿sí? Si yo grafico eso en estructuras de Howard, claramente estoy en presencia de anillos de 5 miembros. Donde tengo el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver? Bueno, todo lo que está a izquierda, si voy a graficar la beta primero, todo lo que está a izquierda en la Fisher va arriba en Howard. O sea que este OH estará aquí. En carbono 2 el OH estará para abajo. En carbono 3 el OH estará para arriba. ¿Y qué pasa en carbono 4? Hacia abajo, 1, 2, 3, 4. Hacia abajo hay un hidrógeno. Y hacia arriba tiene un grupo que es CHOH, CH2OH. ¿Sí? Tiene el carbono 5 y el carbono 6. Y de manera análoga podrá hacer lo mismo para la forma beta, donde tengo permítanme
el dibujo para facilitar la presentación de las estructuras. El resto de todas las distribuciones serán iguales. Carbono 2 para abajo, carbono 3 para arriba, el OH. Acá estará el hidrógeno y todo el grupo voluminoso. Y la diferencia será cómo está, ¿sí?, el OH del carbono anomérico, que estará hacia abajo. Sabemos después que por ahí no altera tanto la estructura, pero que la conformación real es un tipo sobre, pero estos grupos estarán por encima y por debajo en forma similar, ¿sí? Esa es la estructura real que tengo que graficarlo, pero trabajaremos con la Haber. Ustedes ya conocen esto. ¿Qué es lo que me interesa trabajar además acá? Que estas representaciones están incompletas, ¿sí? En principio mostrarles un detalle, y es que primero ver que esta estructura es la que coincide con lo que habíamos presentado en la filmina de la clase teórica, ¿sí?, donde pueden ver claramente cómo están el anúmero alfa, alternados estos grupos hacia abajo hacia arriba y el grupo voluminoso aquí, ¿sí? Pero fíjense un detalle, que cuando yo paso a hacer estos dibujos no estoy mostrando la configuración de este carbono, estoy haciendo líneas que están en el plano, no estoy haciendo cuña o línea llena. Entonces tengo que encontrar una forma de representar verdaderamente la configuración, ¿sí?, de este carbono, para no perder lo que está representado aquí en la estructura original, esto que está aquí, ¿sí?, este carbono 5 que está acá, este inicio de la estructura. Él tiene una configuración dada por Fisher, que yo al ir trabajando no la mantuve, pero lo que quiero decir es, cuando yo llegue a la representación final, yo tengo que graficar algo acá que represente este comportamiento que está acá, esa teoría. Entonces, ¿cómo es que puedo hacer eso? Bueno, una posibilidad es fijarnos, para finalizar, decir, che, este carbono que está ahí, ¿qué configuración tiene? Pues yo veo en su distribución de Fisher, ¿sí?, que tiene, este es el carbono 5, ¿sí?, que tiene una cierta distribución de los elementos. Entonces me puedo fijar que el grupo principal es el 1, es este oxidrilo, porque tiene el de mayor número atómico. Después el grupo más importante, ¿quién será? El 4 será el menos importante, el que es el hidrógeno, ya sabemos que él será el menos importante. Y después tengo que decidir si es más el grupo 2 es este o todo el resto de la cadena. Si yo hago el análisis, ¿qué veré? Que desde este carbono las dos continúan con carbono, pero después él continúa con dos hidrógenos y un OH, y él tiene un hidrógeno, un OH y un carbono. Por lo tanto, la parte superior es más importante que la otra, que comparará la posición 3 según Kahn-Ingold-Prelog. Nuevamente tengo que hacer dos cambios para, lo voy a hacer hacia acá abajo, dos cambios para poder decidir cuál es la configuración, y puedo cambiar el 1 con el 3, el 2 con el 4, y lo que puedo ver es que la configuración es R. Por lo tanto, el dibujo que yo haga aquí tiene que representar esa configuración, aquí y aquí, lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, supongan que yo dibujo una configuración, vamos a hacerlo fácil. Supongan que yo dibuje una configuración relativa determinada. Voy a trabajar ahora solamente con mi carbono de interés, que es este de aquí. Supongan que yo trazo una proyección de Fisher determinada y elijo colocarlo así. Yo ahora ya no estoy dibujando algo sin indicación de la configuración en el espacio. Al hacer esto estoy haciendo una estructura de Fisher. Y si estoy haciendo una estructura de Fisher, que estoy representando que esto que está en la vertical está hacia atrás y que esto está hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, estoy diciendo que lo que grafiqué ahí, esto que grafiqué ahí, vamos a separarlo de lo que viene del ejercicio de arriba, eso que grafiqué allí tiene el grupo importante acá, el otro es el 4, estará acá, ¿sí? Tendrá el grupo 3 arriba y tendrá el grupo 4 abajo, ¿sí? Si yo hago los dos cambios, podré darme cuenta que 4 con 3, 1 con 2, lo que acabo de graficar es una configuración S. Pero yo que sabía que la configuración del grupo en realidad, cuando yo lo tenía graficado acá, era R, por lo tanto no puede ser esta distribución. Entonces, si no es esta distribución, lo que yo tengo que hacer para cambiar a la otra
a la otra configuración, que sería hacer un solo cambio. Entonces, si yo grafico este OH de este lado, ¿sí?, y el hidrógeno de este con ese solo cambio, estaré graficando una estructura de Fischer que representa la misma configuración que la que tenía el grupo en este dibujo original de la forma abierta. Entonces, lo correcto para terminar el ejercicio es que esto, en vez de estar graficado así, esté graficado como estructura de Fischer con el OH a izquierda y el hidrógeno a derecha. Entonces, de esa manera yo estoy representando la beta D glucofuranosa con la configuración del carbono 5 en forma adecuada, representando la configuración que este carbono tiene en la forma abierta. Lo mismo tengo que hacer aquí. Si yo quiero graficar esto adecuadamente, esto lo puedo graficar como una línea vertical, haciendo la configuración de Fischer, de esta manera, haciendo una representación de la estructura que representa verdaderamente lo que sucede en forma tridimensional, ¿sí? Si yo después quiero ser más exquisito, puedo pasar a estructuras de estas características que sean conformacionales, donde tendré los grupos, si quiero hacer una, por ejemplo, OH, ¿sí?, ubicados así, donde quedarán para arriba, ¿sí?, los grupos de esta manera, por mostrar algunos para que vean cómo ir completándola. 1, 2, 3, 4. Acá está el grupo voluminoso, el 1, el 2, el 3 para arriba, ¿sí?, y así se verán completando para hacer la forma conformacional, ¿sí? Pero esto es importante destacar, que tengo que graficar alguna forma que me permita mantener lo que era la conformación, la configuración original de ese grupo en esa posición abierta. Lo que ustedes lo están viendo en esta imagen es graficado en caballete, acá no está mostrado, pero entonces tendría que haber un hidrógeno en cuña completa que sale hacia adelante y represente en la forma tridimensional de este átomo de carbono, que estaría indicando cómo es la configuración de SOH en el carbono 5 de la molécula original. ¿Qué pasa en el caso de las cetohexosas? Pues podemos hacer algo equivalente a lo que mostramos antes. La única diferencia que ahora, en vez de tener el carbonilo en una posición 1 siendo un aldehído, va a estar en alguna posición intermedia. Lo clásico es que esté en posición 2. Entonces, de esta manera, si hacemos un ataque, lo más probable es que lo haga un oxidrilo que pertenezca al carbono de la serie D, que es el que va a estar más lejano, dado que en este caso será el que me dará la posibilidad de formar un anillo de 5 miembros. Ustedes recordarán de Orgánica 1 que generalmente los anillos de 5 y 6 miembros son los más estables, una cuestión de tensión, ¿sí?, de energía de tensión. Entonces, en estos casos, si yo tomo, ya que el carbonilo está en posición 2, al tomar el OH del carbono 5, estaré lo suficientemente lejos para formar un anillo de 5 miembros. 1, 2, 3, 4, 5 miembros por aquí, ¿sí? Si quiero formar uno de 6 miembros, que tendré que tomar el OH de este final, ¿sí? Pero generalmente lo clásico es observarlas a estas estructuras formando, ¿sí?, estructuras de anillos de 5 miembros, lo que conocemos como furanosas, ¿sí?, ciclando el carbono del carbonilo por una reacción para la formación del hemiacetal con el oxidrilo que pertenece al carbono, ¿sí?, chiral más lejano. De esa manera ustedes formarán dos tipos de estructuras, como ya sabemos, dos anómeros, el alfa y el beta, con la única diferencia importante a mostrarles que ahora, dado que el carbonilo está en posición 2, tengo un resto arriba, que no es un hidrógeno, sino un CH2OH del carbono 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo dar cuenta si mi azúcar viene de... Mi azúcar, que está en forma cíclica, viene de una aldosa a una cetosa? Pues miro el carbono anomérico. ¿Cómo localizo el carbono anomérico? Me fijo cuál es el que tiene un oxidrilo y un resto OR, porque esto viene como el OH que funcionó como alcohol. Si una vez que localizo el carbono anomérico, lo que me fijo es si él tiene unido, además del OH y el OR, tiene unido un hidrógeno o un resto. Si tiene un hidrógeno, el carbono era de un aldehído. Si tiene otra cadena carbonada, esto viene de una cetona, por lo tanto estamos en una estructura en presencia de una estructura cíclica que proviene de una cetosa. Me parece interesante que mostrarles que además, si tengo la estructura abierta y realizo los dos cambios, que ahora les voy a mostrar en el papel, podré formar la estructura cíclica de furanosas, y una vez que se forma la estructura cíclica de furanosas, tendré claramente dos anómeros, alfa o beta, que puedo representar claramente en proyecciones de Haworth y a su vez en conformaciones.
Si mostramos de manera breve en el papel, permítanme hacerlo como venimos haciendo habitualmente. Entonces yo tengo mi azúcar, que tendrá el carbono 1, el carbonilo en carbono 2, ¿sí? Terminará como CH2OH porque es una polihidroxicetona. Y si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono son los que me faltan ubicar. Pertenece a la serie D y la derecha, y después lo que sabemos es que emula la distribución de la glucosa, si estoy en el caso de la fructosa, que es lo que quería representar. Por lo tanto tengo este que es mi azúcar de partida. Si él va a ser el OH que va a producir la ciclación, él tendrá que estar hacia abajo, por lo tanto tendré que mostrar los dos cambios. Tengo mi carbonilo, paso a poner el OH abajo, este grupo se mueve aquí, y el otro cambio es alternar con el hidrógeno, manteniendo la configuración de los otros, y mi carbono 1. Y ahora es él el que va a atacar al carbonilo. De nuevo, ¿qué podré tener? Dos orientaciones para el carbonilo. Está hacia un lado, lo que pasa es que aquí no hay un hidrógeno, hay un grupo CH2OH. O está hacia el otro, con un grupo CH2OH en esta posición. Por lo tanto, mi estructura va a empezar desde carbono 2. ¿Sí? Carbono 2. ¿Sí? Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. El oxígeno que cicló. Y la nueva quiralidad en el carbono numérico, que tendrá el OH izquierda, si lo hice así, pero acá tendrá un grupo CH2OH. En el carbono 3, hidrógeno, oxidrilo, oxidrilo, hidrógeno en lo que sigue, hidrógeno y el grupo voluminoso CH2OH. De manera análoga, puedo hacer acá mi molécula, carbono 2, pero como el ataque lo recibió desde aquí atrás, abre hacia aquel lugar. La ciclación viene a raíz del oxígeno, que lo voy a poner por detrás. 3, 4, 5. Acá no hay hidrógeno, perdón, CH2OH. Es el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 que estará acá. Nunca dejen de numerar, es el mejor consejo que puedo darles. Y el resto se completa. Por supuesto que ustedes estarán en presencia de el OH del carbono numérico del mismo lado que el grupo más voluminoso, o el OH del lado distinto. En este caso va a estar hacia abajo, será alfa, porque todo lo que está a derecha en Fischer va hacia abajo en Hayward. Un alfa de fructofuranosa, mientras que en este caso estoy en presencia, perdón, de la beta de fructofuranosa. ¿Sí? Lo que quedará y resta por hacer son las proyecciones de Hayward, donde este carbono es el 2. ¿Sí? Si represento la forma beta, el OH acá estará para arriba, pero acá no hay un hidrógeno, hay un resto que es el del carbono 1. Y el resto de las ubicaciones de los grupos será en consecuencia lo que sucede acá. OH del carbono 2, OH del carbono 3, el del 4 hacia abajo, ¿sí? Y el otro así. Esta es la forma beta. Y la forma alfa podrá ser algo análogo, pero lo único que van a diferir es que este OH estará hacia abajo, este será el carbono 1, 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 que estará acá arriba. Y trato de poner los elementos en carbono 3 y en 4, de manera tal de completar como es la molécula. Y ahí estamos en las formas cíclicas, mostrado para lo que sería una cetosa, en este caso una cetoexosa, como la fructosa. Pero ven que aplicamos siempre el mismo método de manera equivalente. A modo de repaso, entonces lo que vimos fue la forma de ciclar estructuras abiertas, para ver indistintamente si los carbonilos están en posición 1 o en otra posición formando cetosas. Todo lo que me quede de izquierda en las proyecciones de Fischer pasan a estar arriba en las proyecciones de Hayward.
¿sí? Pero recuerden que estas proyecciones no son las representaciones adecuadas, sino que nosotros debemos pasar a representaciones de conformaciones, donde en el caso de las estructuras de Pirano tenemos sillas que se interconvierten, a partir de las cuales nosotros podremos encontrar cuáles son las conformaciones más sillas más estables, que nos indicarán entonces cuáles serán las formas cíclicas más estables en las cuales puede formarse, en las cuales puede ciclarse un azúcar de cadena abierta. Bien, veamos qué implicancia tiene todo esto, porque hasta ahora hemos trabajado netamente con la estructura. Estuvimos todo este tiempo trabajando, presentando cómo son los monosacáridos, cómo son estructuralmente, cómo se clasifican, la variedad que hay, y después estuvimos trabajando todo este tiempo para mostrarles cómo ellos están en equilibrio entre forma abierta y forma cerrada y cómo se representan estas estructuras. Entonces vamos a mostrar una de las principales consecuencias de este tipo de equilibrios, y es el experimento que les vamos a contar a continuación, que va a desembocar en un fenómeno que se conoce como mutarrotación. Si se fijan en este experimento, lo que tenemos son dos balones. Imaginen que hemos comprado de forma pura, ¿sí? Glucosa, pero glucosa que se encuentra en forma cíclica. En este caso, si se fijan y recuerdan, la que tiene todos los grupos, la posibilidad de tener todos los grupos en ecuatorial, es la beta D glucopiranosa. La de la derecha es la beta D glucopiranosa, esta que estoy señalando aquí, mientras que la otra es la alfa D glucopiranosa. Imaginen que yo compré en un reactivo de alta pureza, donde compré en un frasco de beta D glucopiranosa y otro frasco del reactivo alfa D glucopiranosa. Imaginen que tomé en balones independientes, preparé una solución de cada uno de ellos, y lo que hice fue medir con luz polarizada el ángulo de rotación de la luz polarizada, ¿sí? Y lo que obtuve fue, para el caso de la molécula alfa, es una molécula dextrógira que gira a 112 grados, y en el caso de la molécula beta me encontré que el resultado es de 18.7 grados, ¿sí? Eso es el ángulo de rotación específico de esta molécula. Primera cosa que les puede llamar la atención es que las dos giren a la derecha. Es bien, está bien, no son enantiómeros entre sí. Los anómeros son diastereoisómeros. Entonces los diastereoisómeros no quiere decir que tengan la rotación del plano de la luz polarizada con signo contrario y en igual módulo, ¿sí? Ellos tienen un determinado comportamiento. Lo único que difieren en realidad es en la configuración en torno a este carbono. No quiere decir que eso sea suficiente para cambiar el sentido en el cual gira el plano de la luz polarizada. Entonces, ambas moléculas tienen, en el caso, giran a derecha el plano de la luz polarizada, pero una lo hace con 112 grados, en 112 grados, y la otra lo hace en 18.7 grados. La forma beta lo hace en este valor, la forma alfa lo hace en este. No se confundan esto que está acá, este símbolo, alfa D, 25 grados. El alfa entre corchetes es el símbolo que representa el ángulo de rotación específica, ¿sí? El ángulo de rotación de la luz polarizada. La letra D que está acá como subíndice lo que está indicando es con qué tipo de luz se hizo esta medida, que es la línea D del sodio, una luz amarilla. Y 25 grados la temperatura. Entonces esto es una simbología para indicar el ángulo de rotación. No tiene que ver con el tipo de anómero que estamos viendo. El anómero está acá adentro, ustedes pueden ver la estructura. Estamos hablando del alfa en este caso y del beta en este otro. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Preparé las soluciones, medí su ángulo inicial y después, si ustedes lo dejan un tiempo y vuelven a medir al tiempo, se van a encontrar lo siguiente, si lo dejan el tiempo suficiente. Y es que cuando van y miden el ángulo de rotación de cada uno de los balones, que son independientes, porque ustedes prepararon con este reactivo puro y con este otro reactivo puro, se encuentran que ambos dan la misma medida, 52.7 grados. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser esto? Pues la única forma de poder explicarlo es mediante un fenómeno de mutarrotación. ¿Cuál es la idea? Que la forma alfa lo que hizo fue, a través de su forma abierta, pasar a formar un porcentaje de forma beta, y la conformación beta, a través de su forma abierta, pasó a formar un porcentaje de una estructura en conformación alfa estando en equilibrio dinámico. Quiere decir que es una reacción que va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, hasta que se igualan las velocidades de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando se igualan las velocidades entra en equilibrio. Y ese valor que exhibe la solución al final, se puede explicar si dentro del sistema la glucosa está en un 63%, 63-64% en forma beta y en un 36% en forma alfa. Claramente tiene sentido que esté en mayor presencia la conformación esta conformación de silla del anómero beta,
dado que, recuerden, es la estructura que puede tener todos los grupos voluminosos en la ecuatorial. Ya sabíamos que era la más estable, lo habíamos analizado. Pues bien, las consecuencias de eso es que si ustedes colocan su azúcar, imagínense que yo tengo mi azúcar en forma abierta, lo compré como glucosa, lo pongo en solución, esa estructura de forma abierta se va a ciclar, pero ¿cómo se va a ciclar? ¿En qué anómero? Bueno, formará el anómero alfa, el anómero beta, pero estos estarán siempre en constante interconversión hasta llegar a un equilibrio dinámico en el cual el 64% será de el anómero beta en esta conformación y el 36% será del anómero alfa en esta conformación, que es la conformación más estable, ¿sí? Ese fenómeno de interconversión, porque la única forma de explicar que si yo puse este reactivo puro y sucedió que aparecen los dos al final, y viceversa para el otro caso, y aparecen los dos al final, la única forma de explicarlo es que cuando yo coloco la forma cerrada, se tiene que haber abierto y vuelto a cerrar, pero en el otro anómero. Y ese fenómeno se conoce como mutarrotación. La idea es que esto se interconvierten constantemente. ¿Y en cómo es la reacción? Pues presten atención. Yo tengo el carbono anomérico, siempre hay que saber localizarlo. ¿Sí? Tengo la glucosa en su forma alfa, alfa de glucopiranosa. ¿Sí? Lo que estaría diciendo yo es que por algún mecanismo se vuelve a recuperar la forma del polihidroxialdehído, pero que cuando se vuelve a ciclar puede hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Puede hacerlo para formar de nuevo el anómero alfa o para hacer el anómero beta, y esto es una interconversión constante. Cuando las velocidades para derecha se igualan con la de izquierda, paso a tener la concentración de equilibrio que fue la que encontré en el experimento anterior al final. ¿Cómo es que sucede esto? Esto también sucede con las formas furanosas, ¿sí? En el caso de la fructosa, fíjense que también tengo el carbono anomérico y esto puede pasar también para ella, interconversión entre anómeros alfa y anómero beta. Esto sucede con todos los azúcares, estas formas de equilibrio entre las conformaciones de las formas cíclicas y la estructura abierta. El fenómeno se llama mutarrotación. ¿Cómo es el mecanismo? Presten atención. Sucede en medio ácido. ¿Cuál es la idea? Miren lo que yo tengo que hacer. Yo quiero recuperar este oxígeno, que es el que formó el anillo, que venía de un OH de tipo alcohol. Si yo quiero recuperar a él como oxidrilo, ¿qué tendré que hacer? Pues este protón tendrá que ir ahí como precursor. Al protonar ese oxígeno y quedar con carga positiva, ese oxígeno lo que dice es: yo necesito recuperar los electrones que puse en juego cuando hice la ciclación. Entonces se revierte la ciclación, se cierra el doble enlace de nuevo para formar el carbonilo, abriendo este enlace que está aquí, recuperando este grupo, este oxígeno que estaba formando el ciclo, como alcohol. Pero si eso sucede, algo que tenía impedimento de libre rotación porque estaba en una estructura cíclica, pasa a tener, ¿sí?, una estructura abierta que puede rotar libremente. Entonces quiere decir que este grupo puede rotar en torno al enlace carbono 1, carbono 2 para este caso. Si se hace eso, lo que va a hacer el carbonilo es poder exhibir otra cara, ¿sí? Lo que le permite al oxidrilo este que está aquí volver a ciclar la molécula, pero puede hacerlo tanto con esta forma o con esta otra. Si lo hace de esta orientación, vuelve para allá. Pero si lo hace con esta nueva orientación, al atacar el carbonilo, se produce la apertura para hacer la formación del hemiacetal, ¿sí?, pero orientando ahora el OH en el otro anómero. Si después se pierde el protón que actuó como catalizador, llego al otro anómero. Partiendo del anómero beta puedo llegar al anómero alfa, y viceversa. Partiendo del anómero alfa puedo llegar al anómero beta, ¿sí? Fíjense que acá el caso sería entonces protonar, si voy de acá abajo hacia arriba. Protono el oxígeno, queda así. Él pone en juego el par de electrones y esto se abre, quedando en esta estructura. Rota el enlace carbono 1, carbono 2 para mostrar la otra cara del grupo carbonilo. Se produciría el ataque. Esto se abriría, como cuando vemos las estructuras, la formación de estructuras cíclicas, que es el mecanismo de formación de hemiacetales, y posteriormente se pierde el protón, llegando al otro anómero. Eso es la mutarrotación. En concreto, cuando nosotros ponemos un azúcar en solución, él va a formar estructuras cíclicas, ¿sí?, hasta llegar a una composición de equilibrio. Entonces es importante que marquemos esto de la importancia que tienen el equilibrio de las formas abiertas y las formas cerradas. Si tuviéramos que hacer una especie de resumen, ¿sí?, de los distintos tipos de estructuras que forman los azúcares, yo esta filmina la pongo para recordar algunos aspectos
de la importancia que tienen estos equilibrios que forman las estructuras abiertas con las formas cerradas, ¿sí? Yo les voy a pasar a mostrar en el papel algunas cuestiones que me interesa que entiendan, porque si no después es muy complejo comprender las reacciones, cómo suceden las reacciones de los hidratos de carbono, ¿sí? Dado que cuando vayamos a hacer las reacciones, el reactivo va a tomar la estructura que más le conviene y por Le Chatelier se va a empezar a desplazar el equilibrio. Entonces, una cosa que yo tengo que tener en claro antes de poder seguir con la temática es que cuando yo observo un dibujo de la estructura de un monosacárido, lo que debo preguntarme es si ese azúcar puede estar en equilibrio con su forma abierta o no, y el reactivo que le va a poner para poder interaccionar con él es pensar con qué estructura participará mejor o no. Eso lo vamos a entender bien en la parte que viene, pero es entonces importante tener en claro que si yo, por ejemplo, tengo un azúcar como glucosa, por decir alguno, pero es el que más hemos trabajado y el que va a ser más fácil mostrar para conceptualizar esto, sabemos que esta es su estructura de forma abierta, pero así como sabemos que esa es su estructura de forma abierta, ¿qué sabemos? Que él puede ciclarse. ¿Y de qué formas puede ciclarse? Pues miren, él puede ciclarse, y ahora sabemos que en equilibrio, en su forma de anillos de 6 miembros, ¿sí? En el anómero beta, o en su forma de 6 miembros en el anómero alfa. Voy a graficar sobre los OH por una cuestión de simplicidad. Entonces tengo mi forma beta y mi forma alfa, ¿sí? En anillos de, en este caso, pirano. ¿Sí? Pero también sabemos que él puede formar estructuras de ¿cuánto? De 5 miembros. Él también tiene la posibilidad de formar beta furanosas y alfa furanosas, ¿sí? Que en ese caso estaré graficando estructuras de estas características. Recuerden que tengo que graficar la estructura de Fischer aquí, ¿sí? Si grafico la alfa, el OH estará acá abajo, ¿sí? Y en la forma beta, déjenme escribir este nombre un poquito más abajo, ¿sí? Donde dije que tenía la beta furanosa, ¿sí? Esto como en empezar. Desde ya después que tendré que pensar, ¿esta es la estructura real? ¿Estas son las estructuras reales? Pues no, yo sé que esta estructura en realidad existen dos formas de silla en equilibrio, al igual que esta otra estructura existirá en dos conformaciones silla en equilibrio, ¿sí? Que ustedes ya vieron cómo graficar, pero si yo grafico los elementos principales, si estoy en la forma beta, habrá una en la cual estos dos grupos estarán en ecuatorial, ¿sí? Y si no, pasarán a estar en axiales, mostrando los más importantes, mientras que acá él tendrá una conformación que será axial ecuatorial, ¿sí? Y él los tendrá como ecuatorial axial, intercambiándose, ubicando el resto de los grupos. En este caso estoy con glucosa, podría completarlo como ya hemos visto, pero entonces que estas moléculas estrictamente, ¿sí? Las de aquí abajo encima tendrán la conformación en forma de sobre, ¿sí? Y lo mismo para esta molécula.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa filmina que está como vacía de recordar las estructuras? Es para mostrarles a ustedes que todo lo que mostramos hasta aquí entonces se cierra en un detalle, y es que cuando yo tengo un monosacárido y lo nombro como puede ser alfa de glucopiranosa o beta de galactopiranosa, lo que fuera, en realidad estoy mostrando una estructura que la puse una forma, pero yo tengo que ser consciente en pensar que en base al mecanismo de mutarrotación, como ese azúcar que yo haya nombrado, cualquiera de los que sea, está en equilibrio con su forma abierta, dado que este OH está libre, que es el del carbono numérico, ¿sí? Entonces, si él está libre, lo que puede hacer es entrar en equilibrio con su forma abierta, y esa forma abierta en realidad está en equilibrio dinámico con todas. Generalmente, ¿por qué no restringimos, en el caso de la glucosa o las aldoxosas, a mostrar el equilibrio dinámico? Esto sería la mutarrotación, estaría trabajando acá, y esto sería el equilibrio conformacional dentro de cada caso. Nos restringimos a esto porque estas son las estructuras más estables que suelen formarse, pero no quiere decir que haya porcentajes muy bajos de estas estructuras que están acá. Ya vamos a ver algunas reacciones en las cuales, por ejemplo, para el caso de la glucosa, le conviene trabajar con esta estructura. ¿Y qué pasa? Por más que esté en muy baja concentración, si yo aplico el reactivo y empiezo a consumirla, lo que empieza a hacer es desplazar el equilibrio. Como empiezo a consumir esto, empieza a consumir esta forma, entonces las otras empiezan a abrirse y darme concentración de esta especie, ¿sí? Entonces, es central que nosotros entendamos que cuando a mí me dan un azúcar, ya sea me lo dan en forma abierta o me lo dan en alguna de las formas cerradas, tengo que ser capaz de darme cuenta de que él también puede estar en equilibrio con los otros tipos de estructuras, ¿sí? Si me lo dan cerrado, porque me lo dibujaron cerrado, yo tengo que pensar, bueno, pero puede ser que esté operando a través de la forma abierta el reactivo. Si me lo dan abierto, puede ser que el reactivo esté operando alguna de las formas cerradas. ¿Con cuál trabajará mejor? Bueno, esa es la complejidad que tienen en un principio los monosacáridos. Entonces, en esta primera parte hemos mostrado entonces la estructura de estas moléculas, ¿sí? Y nuestra intención es después continuar en adelante con ¿sí? las reacciones que estas moléculas tienen, para lo cual es central en algunos de estos casos comprender bien la estructura. Así que espero que les sea de utilidad para poder trabajar con el seminario, y en una próxima entrega nos veremos ya trabajando con las reacciones de los monosacáridos.